Eduardo Maradona. Sí, Eduardo, ahora sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. En realidad yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Bien. Dijeron, Bien. ¿Qué dijimos nosotros? ustedes dijeron provincia de Rosario. Ah, bien. No, claro. Estuvimos hace poquito también allí visitando Santa Fe, y una ciudad muy bonita. Y sabemos que han estado reunidos hace un par de noches atrás, ¿verdad? Así es, estuvimos reunidos con el MEAP, que es el Movimiento Antibloqueo, Bien. que todas estas instituciones empiezan a crecer por la necesidad que tiene este país, porque las instituciones que existen actualmente, que tienen más de 60 años, no cumplen el rol que deberían cumplir. Entonces, por eso aparece el MONAPI, por eso aparece el MEAP, porque realmente, estamos dentro de las necesidades y de las angustias que tenemos los empresarios pymes, y no nos solucionan los problemas. Eso por un lado. Por otro lado, estamos tratando de empezar a incursionar en la política, no porque querramos, sino porque tenemos la necesidad de tener legisladores propios que nos defiendan, que defiendan nuestros proyectos de ley, porque al político no le interesa en absoluto. El político está en otra sintonía, está en una sintonía donde ellos están pensando que viven en una rosca permanente de que cómo pueden hacer para permanecer y para vivir de la política muy bien, porque la verdad que viven muy bien. Bueno, mientras tanto, los que mantienen todo ese circo somos nosotros, las pymes, y como somos el 70% del país que generamos empleo, y el 42% del PBI, porque el 11%, ¿no es cierto?, del empleo lo generan las grandes empresas y el 13% del PBI. Y el Estado, el 45% del PBI, ¿no es cierto?, que no produce nada, que solo es redistribución de impuestos. Y el 98% de lo que recauda directamente se lo gastan en gastos corrientes. Entonces, ¿qué nos van a devolver? Nada. Y nosotros, al estar tan dispersos, seguimos manteniendo todo este circo, y la verdad que estamos cada vez peor. Esa es la verdad de esto. Por eso surge el MEAP y por eso surge el MONAPI. Eduardo, Carlos Castro Espinosa lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. En la apertura nuestra decíamos justamente acerca de cómo se logra conjugar un proyecto de ley en el cual la política, en este caso el Congreso de la Nación, debata su texto y le dé, el espacio que necesitan gente que de forma privada trabaja, usted dice bien, hace muchísimos años, más de 60 o 70, y que a la clase política no le interesa. Y está bien lo que dice también, que a la clase política lo único que le interesa es cómo seguir viviendo de la política. Si no, no tendríamos este escenario ridículo que tenemos, que toma medidas por 60 o 90 días. Y claro, ¿cómo no van a tener ese periodo tan corto si ellos se tienen que ir el 10 de diciembre? Entonces, lo que pasa es que estamos necesitando algo más perenne, algo más que obligue mucho más a las partes, y que ustedes son los que verdaderamente dan trabajo y que en su conjunto tienen un significado tremendo, cuantitativo y cualitativo. ¿Usted vio el debate de los vicepresidentes? Sí, lo vi. ¿Usted escuchó alguna propuesta de alguno de los cuatro? No, ninguna. Bueno, yo hubiese querido escuchar, como ciudadano argentino, que uno de los cuatro, primero, que los cuatro son políticos, ¿no es cierto? Que los cuatro no viven de la actividad privada, viven de la política, punto número uno. Punto número dos, me hubiese encantado que uno de los cuatro le haya dicho, mira, yo le vengo a proponer acá a mis colegas armar una política de Estado, donde tengamos puntos claves en la salud, en la educación, que hoy, Argentina está deteriorada con la educación, por eso nos pasa lo que nos pasa, que no es una casualidad. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa base, de fortalecer la educación, y después seguir con otros puntos. Y nosotros, aparte de esto, tenemos este proyecto de esta reforma laboral impositiva, que hoy en Argentina la necesitamos sí o sí. Hoy si no discutimos mayor producción y mayor generación de empleo, no podemos dar un paso más. Hay que terminar con esto. Pero ¿qué pasa? El político y la política, ¿no es cierto?, como no tienen ni idea de lo que es la actividad privada, de lo que es la angustia y las necesidades, ¿no es cierto?, y de pagar un 931, entonces no sabe y no le interesa.
no le interesa en absoluto. Entonces, esto es vergonzoso. Nosotros tenemos un país riquísimo, donde cada provincia, aparte de producir diferentes cosas, tiene una especialidad, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando se pone a mirar el mapa de la Argentina, producimos oro, litio, maíz, soja, limones, de todo un poco. Tenemos en cada provincia una especialidad, vinos, azúcar, tenemos vinos, azúcar, bueno, de todo. Entonces yo digo, y aparte de la especialidad de cada provincia, hacemos de todo. Entonces tenemos un potencial para exportar maravilloso, pero no puede ser que tengamos todavía en el Congreso 1.000, 2.000 tipos, ¿no es cierto?, en el país que son ladrones, porque no hay un político como la gente. No solamente eso, como antes había políticos de la raza, y por lo menos se preocupaban en estudiar algo, los que hay ahora, revise el currículum que tienen, son unos burros. Y como todo el equipo que tiene atrás de ellos, que son equipos, ¿no es cierto?, equipos que están por compromiso con ellos, porque un poco se lo pone el partido y otro poco ponen ellos familiares, entonces no están preparados para generar un proyecto. O sea, yo de por sí, el que sube, subió porque era un arrastrado, porque viene hace 200 años militando en la política, hasta que llegó. Y después el equipo de gente que lo rodea es peor que él. Entonces, no va a defender, pero las consecuencias están. Tenemos 50% de pobres en Argentina y 11% de indigentes, y esto va a crecer. Eduardo, entonces estamos muy complicados. Eduardo, la culpa la tenemos nosotros. Perdón que lo interrumpa, pero mire, está buenísimo. Nosotros con Aldo lo que queríamos justamente a través de este contacto con usted, Eduardo Maradona, ver de qué manera nosotros vamos a empezar a explicarle a la gente qué queremos hacer en el proyecto central que ustedes tienen, cómo lo proyectan, cómo lo tienen diseñado, porque mire, al final la clase política lo único que tiene que hacer es contribuir como uno más acá. Tampoco son unos iluminados estos tipos. Entonces me gustaría que nosotros, que tampoco somos iluminados, pero tenemos ganas de que el orden venga, y por eso creo que siempre hay alguien que le gusta ser ordenado, y ustedes lo son. Entonces vamos explicándole a la gente que nos escucha, aquella que está interesada a lo largo y ancho del país, de ver cómo se inserta junto a este proyecto, que le vayamos explicando a través de ustedes, que son los hacedores de esto y que son los que necesitan ser eficientes, eficaces para un destino mejor, ¿no? Bueno, yo primero que lo invito a todos los oyentes a participar del MONAPI, que es el Movimiento Nacional PYME, que tenemos un proyecto de una reforma laboral impositiva o modernización laboral, como la quieran llamar, que nosotros, le quiero explicar lo más simple posible. Nosotros hemos contratado el Observatorio Nacional PYME, ¿no es cierto? De ahí surge, a través de una encuesta de más de 1.800 empresas, surge el famoso SPR, que es el stock de proyectos reprimidos que tienen todas las empresas en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy necesitarían tomar un empleado nuevo y no lo pueden hacer, una línea nueva de producción, una sucursal nueva. Bueno, estas son las cosas que, como no están dadas las condiciones, la gente tiene miedo y no lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos altos costos laborales, no salariales, esto hay que aclararlo, ¿no es cierto? Altos costos impositivos, y tenemos el otro tema fundamental, falta de financiamiento y la famosa industria del juicio laboral. Si nosotros acomodaríamos estas cosas, haríamos un ajuste, nosotros hoy estaríamos generando 2 millones de puestos de trabajo en un año, y así sucesivamente. Pero para esto, ¿no es cierto?, hoy tenés 6 millones y medio de personas que mantienen a 50 millones de argentinos. Esto es inviable. Y tenés 8 millones de asalariados en el mercado laboral negro, que nosotros dentro de nuestro proyecto lo queremos pasar al mercado laboral blanco con un 17% de aporte contra el 51%. Y en 5 años bajar desde el 51 al 25 y subir desde el 17 al 25. Entonces vos le das mayores posibilidades a la pyme y al trabajador para que el trabajador esté en blanco y tenga derecho a la salud, a la educación y a la justicia, que hoy no lo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hoy ponemos 400.000 pesos arriba de la mesa para que nuestros trabajadores se lleven 230.000 pesos, y no solamente eso, que cuando van al supermercado a comprar, todavía le sacan un 40% más de impuestos. Entonces, esto es lo que no funciona en el país. Ese 40% va a los políticos, va para que ellos sigan viviendo como reyes. Entonces, estas son las cosas que hay que terminar.
todos los anuncios que hay de Massa, ¿cierto?, que son para la tribuna, que son a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, o a 2 años, como en el caso de lo laboral. Acá no, acá tenés que poner en marcha esta ley integral PYME y tiene que ser definitiva. Claro. Que empecemos a trabajar una vez por todas mirando hacia un futuro, no siempre mirando hacia atrás. O parches, porque los parches se terminan, pues ya lo vimos en la época de Macri. Macri empezó con un proyecto, ¿no es cierto?, que era a 2 años, 1 año, para el primer empleo, eso hay que terminarlo, hay que hacer un proyecto definitivo para que esto empiece a funcionar y que las empresas se animen a mirar a largo plazo. Nosotros vivimos en el cortoplacismo permanentemente. Cuando comenzó recién a charlar con nosotros, habló de sentimientos, porque hablamos de miedo, hablamos de angustia y finalmente colegimos entre todos de que hay una esperanza, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos debemos basar en esa esperanza de que Argentina sí tiene salida, de que los medios y las herramientas están, y ver cómo se hace viable esto en este panorama tan oscuro que nos ha llevado durante tantos años a esta situación, ¿no? Y exactamente. Y nosotros decimos Argentina tiene salida, y es a través de las pymes, porque el empresario pyme, aparte de que está en todo el país, desparramado por todo el país, no le piensa es en generar, en producir, en crear. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Nosotros no estamos pensando en grandes cosas, y eso genera, ¿no es cierto?, una actividad que el hombre que cobra un plan, ¿no es cierto?, y que se vaya denigrando, ¿no es cierto?, que llegue a la casa y que esté todo el día sentado y que el hijo lo vea todo el día sentado tomando mate. Entonces se van quedando generaciones y generaciones de que para qué vas a trabajar si te traen la plata a tu casa. Claro. Y eso es tristísimo, no poder llevar el pan abajo del brazo a tu casa y demostrar a tu hijo que eso tiene un sacrificio. Y que viene entonces esas son las cosas que hay que cambiar. Claro. Eso es lo triste de la Argentina que nos está pasando hoy, y eso va creciendo día a día. Así es, lamentablemente. Y tiene que ver con que un asalariado en blanco hoy en Argentina es pobre. Eso es gravísimo, gravísimo. Estamos con los salarios más bajos de Latinoamérica prácticamente. Estamos midiéndonos con Venezuela. Bueno, y nosotros, en la medida que no reaccionemos, el camino es ese. No tenemos muchas alternativas. Eduardo, ¿y cuáles son las actividades que están preparando, las que estamos viendo que están haciendo, los contactos que vamos haciendo nosotros también radialmente y que estamos sumándonos también a esta movida, a este derrotero? Usted está en una provincia, en un lugar como Rosario, provincia de Santa Fe, digamos que tiene sus grandes dificultades en ese territorio, bueno, por el narcotráfico, por la política y por tantas cosas más, ¿no? Y bueno, yo, digamos, para sumar a lo que usted dice, primero agradecerle, ¿no es cierto?, que ustedes nos informan este proyecto, que se sumaron a nuestro proyecto, digamos, de alguna manera, que es importantísimo que la gente se empiece a enterar, pero el narcotráfico en la provincia de Santa Fe viene de la mano de la política. Otra vez, volvemos a lo mismo. O sea, acá no es que se vinieron a instalar los narcos y hicieron lo que quisieron. No. Acá hay una historia en Rosario. Una historia donde la política los trae, los empiezan a usar como escudo. Total, ellos se creían que lo iban a controlar y después no lo controlaron más. No. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá lo que tenemos enfermo en Argentina, y por eso pagamos las consecuencias que estamos pagando, es la política. Y cada vez peor, porque la clase política, ¿no es cierto? Por eso yo insisto que los empresarios pymes se tienen que empezar a involucrar en política para empezar a defender nuestros proyectos desde adentro, porque a nosotros no nos defiende nadie. Por lo menos que nosotros estemos adentro y que le expliquemos a los burros que tenemos al lado, a los políticos que están ocupando una banca, que digan, ¿sabes por qué hay que votar esto? Por esto y esto. Le tenés que explicar ahí al lado. Porque, y se lo digo con muchísimo conocimiento,
Porque nosotros estuvimos reunidos con todo el arco político, y me refiero a oficialismo, oposición, movimientos sociales y sindicatos, y cuando vas con el proyecto, te dicen, qué bueno, y no entienden nada, no entienden absolutamente nada. Pero nos pasó de explicarle a un legislador lo que es el 931, porque no tenía ni idea, se creía que era un número de la quinera. Esto es vergonzoso. Entonces, discúlpeme que me pongo así un poco eufórico, pero me da mucha bronca. Claro, claro que sí. Cómo no. Por eso justamente nosotros que también adherimos a todo, pero básicamente lo que queremos es ir explicándole a la gente qué es lo que es esto, que cómo seguimos participando, cómo nos integramos también, porque ya hemos hecho contacto también con la provincia de Tucumán, o sea, hemos hecho contacto con Mendoza, o sea, me parece que por ese camino estamos integrándonos para no solamente sumarnos, sino para dar posibilidades que ustedes tengan una voz única, o por lo menos, no digo única, sino exclusiva para un sector, pero básicamente para el sector político, que yo creo que acá lo que está haciendo falta es ponerle estos proyectos en cartelera e irle dando en Santa Fe. Ustedes, las pymes, ¿cómo están organizadas? ¿Le pasa lo mismo que al resto del país, Eduardo? Sí, el país tiene un problema, digamos, que es uniforme, que no hay una provincia mejor que otra. Cada uno tiene lo suyo, y bueno, depende de los candidatos que haya en la provincia, son un poco más o menos accesibles, porque aparte ellos no saben que ellos se deben a la población. Entonces pedirle, por ejemplo, una audiencia a un gobernador es casi inviable, no te atiende. Mira. No te atiende. Y si vas con este proyecto a mostrárselo, no le interesa. Entonces, yo digo, hoy cuando hablan de las pymes, porque el tema de las pymes, en realidad, lo puso de moda el Monapi, que todo esto, bueno, como ya sabrán, que lo empezó Alejandro Bestani, con Maxi Piceta, que han hecho una recorrida a nivel nacional importantísima. Nosotros lo hemos acompañado en todo lo que pudimos, pero, digamos, todo esto todavía es poco. Nosotros necesitamos que salieran más pymes, necesitamos que todas las pymes empiecen a participar y que empecemos a conocer un poco cuáles son, cómo se define, por ejemplo, un recibo de sueldo, por qué existen los sindicatos, de qué se nutre CAC y CAME, que la gente a veces cree, no, el Estado le da un montón de plata. No, se nutren de los recibos de sueldo nuestros. Nosotros somos los que tenemos que empezar a pensar y a estudiar cómo desfinanciamos a los sindicatos, a las mismas organizaciones estas como CAC y CAME, que son serviciales a los gobiernos de turno y que no hacen absolutamente nada o nosotros, cuando el 98% de las pymes están adheridas a CAC y CAME, y yo personalmente me encargué de llevarle el proyecto para que ellos lo lleven adelante, ya que tienen la plata y la estructura y están bancados por nosotros, porque si nosotros no aportáramos, ¿no es cierto?, a través del INACAP, ellos no cobrarían un mango y recaudan más de 1.000 millones de pesos por mes y se lo gastan a discreción. Estas son las cosas que hay que terminar en Argentina, y nosotros lo tenemos que saber, porque esto no lo sabe ni el pyme y tampoco lo sabe el trabajador de la plata que le descuentan a dónde va a parar. No. Entonces nosotros seguimos haciendo fuerte a todas estas instituciones que no sirven para nada y a los sindicatos, cuando ni los sindicatos defiendan a los empleados. Entonces, hay una distorsión. Tenemos que terminar con estas cosas. Sí, hay una distorsión fenomenal, ¿no? Pero claro. Y esto no le sirve a nadie porque no se sabe dónde va la plata. Sí, se sabe dónde va la plata, va al bolsillo de todos estos señores, claro, que se lo gastan a discreción sin rendir cuenta. Claro. Porque uno, o sea, por ejemplo, vos tenés la cuota voluntaria de los sindicatos. Eso no hay que pagarlo más. Y tiene un acuerdo con la FIP que si no pagas la cuota sindical te embargan. Claro. Es toda una joda, es todo. Y en las leyes no figuran estas cosas, son acuerdos. Acuerdos, nosotros vivimos presos de todos estos acuerdos, de todos estos delincuentes. Bueno, el Estado a través del ANSES paga a los jubilados la miseria que les paga y establece a lo mejor un bono de 20, 30 mil pesos que es plata negra. Así que el Estado puede manejar plata negra y el resto no. Hay un privilegio. ¿Quién maneja la plata negra? ¿Quién? ¿Que le cuento una cosa? Sí. La única provincia del país, que era la provincia de Santa Fe, por un acuerdo que hicieron con un gobernador, acá los senadores provinciales, aparte del sueldo en blanco, en total cobran 50 millones de pesos por mes.
50 millones de pesos por mes. Esto es una vergüenza. Y los diputados provinciales de la provincia de Santa Fe cobran 25 millones de pesos por mes. Esto no existe en ninguna parte del país. Esto hay que terminar. Y el nuevo gobernador que asume ahora, ¿qué va a hacer? Lo va a dejar que sigan cobrando durante 3 años esa plata a todos los que subieron con él, y después en el último año, recién ahí van a hacer la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, donde van a volver a la normalidad y le va a pedir la reelección, porque Santa Fe era una de las pocas provincias que no tiene reelección de gobernadores. Entonces, la política sigue generando esta joda, sigue generando, y todos los que asumen ahora son todos políticos que vienen hace 200 años. Hay algunos que todavía les faltan 2 años para terminar su mandato y se volvieron a postular de nuevo y siguen adentro. Yo quisiera saber qué van a hacer con los 2 años que le quedaron anteriores que tienen que cumplir y ya tienen que asumir otro cargo. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, y esto no lo va a modificar nadie porque el poder lo tienen ellos y lo tienen que modificar ellos. Porque está dentro de la idiosincrasia argentina, está dentro de nuestra idiosincrasia, evidentemente, porque año tras año nos vamos encontrando con la misma situación sin encontrar alternativas que nos lleven o que nos conduzcan a otro lado. Eduardo, me gustaría que me reiterara cómo es el mecanismo de la guita que cobran los senadores nada más o los diputados también. Senadores y diputados. Los senadores cobran 50 millones de pesos por mes, los diputados 25. O sea, tienen su recibo en blanco, que es 1.800.000, una cosa así, y después el resto es todo en negro. Y yo le pregunté, ¿en concepto de qué cobran eso? No, porque tenemos que hacer donaciones, porque vos imaginate que le ponemos 4 luces a un club y le cambiamos la vida. Yo le digo, no, para eso está la Secretaría de Acción Social, claro, para hacer ese tipo de donaciones. Ustedes no tienen que hacer nada, pero eso son todos arreglos políticos. Por eso es una vergüenza. Acá los senadores que tenemos en la provincia de Santa Fe, hace 20, 30 y 40 años que están adentro. Claro. No lo saca nadie porque ellos salen 8 meses antes de las elecciones, hacen un desparramo de plata, porque imagínense la cifra que le estoy diciendo es sideral, hacen un desparramo de plata tremendo, y entonces vuelven a ser reelectos. Tienen un poder de fuego tremendo, son todos multimillonarios. Entonces, esto es vergonzoso, y la gente no lo sabe, y los medios, no todos los medios, pero hay un montón de medios, ¿no es cierto?, que lo ocultan, porque seguramente deben recibir un diezmo, su parte. Sí, la verdad. Eduardo, bueno, vamos a seguir nosotros en la comunicación nacional. Estamos nacionalizando este programa porque nos parece que esa es la mejor manera de que no falte nadie, de que involucrar a todos. Y bueno, y este proyecto finalmente deberá tratarse, pero tenemos que dar nosotros también el debate con las provincias para ver qué está pasando, porque claro, usted menciona a CAME, que oficialmente tiene una relación con el gobierno, ¿no es cierto? Pero seguro. Los de CAME están todos puestos a dedo. Es gente que nunca tuvieron una empresa, yo los conozco. El presidente de CAME y el secretario nunca en la vida tuvieron una empresa, no tienen ni idea. Y son los tipos que definen y están discutiendo el salario. El hijo del secretario de CAME, que está discutiendo los salarios cuando nunca tuvo ni un kiosco, y no es por decir un kiosco, porque un kiosco es pyme, pero no tienen ni idea, hablo de lo que es mantener un negocio. Claro. Entonces, nosotros estamos en manos de esa gente, y todo lo que se hace, en la medida que no chequemos el Estado, ahora sube un presidente, tiene que subir con 3.000 personas. Con 3.000 personas es necesario, cuando vos tenés una planta permanente enorme, cuando acá candidato a gobernador, tenés que subir con 300 personas a candidato a gobernador, cuando tenés que no es necesario para nada. Bueno, en absoluto. Y en el medio, perdón, está bueno, es inviable. Está bueno lo que está diciendo, pero Massa está designando en el Ministerio de Economía por un decreto que salió ayer 800 personas. Ojo, el que se va pone y el que viene va a poner. ¿Qué va a hacer esto? Subvencionando. Bueno, ahí están las consecuencias. Si nosotros seguimos achicando el Estado a nivel nacional y los provinciales, es inviable. O sea, no hay forma de que podamos achicar. Yo fui candidato a gobernador de la provincia acá, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto muy bueno, que era achicar el Estado de verdad. Pero ¿qué pasa? El único que lo podía hacer era yo, porque subía con una estructura muy chica. Entonces, cuando vos achicás de 13 ministerios a 8, ¿y eso qué quiere decir? Que vos reducís un 20% el presupuesto de tu provincia y podés bajar medio punto de ingreso bruto
por año, que es importantísimo para las pymes, porque eso genera mayor producción y mayor generación de empleo. Achicás, sacás estampillado, sellado, que son todas cosas que se la pusieron en algún momento y termina siendo una burocracia tremenda también y una traba para cada trámite. Y a su vez bajar las patentes, que las patentes están cada vez más caras, que son las cosas que necesitan en general, y que eso va directamente al bolsillo de cada trabajador, de cada ciudadano. Pero, ¿qué pasa? Eso lo podía hacer yo únicamente. ¿Por qué? Porque subía con una estructura muy chica. Claro. El resto, como por ejemplo sube acá en la provincia de Santa Fe, que es Junto por el Cambio, hicieron una alianza con 200.000 partidos, tienen que inventar más ministerios para meter a la gente. Entonces, esto no se termina nunca, el cuento de la buena pipa. Eduardo, antes de despedirnos, me gustaría saber cuál es la conclusión a la que llegaron en esta reunión que hicieron con el MEAP. Bueno, la conclusión es que nosotros estamos trabajando juntos hace bastante tiempo, aprendemos mucho de Florencia Arieto, que defiende a muerte las pymes, y bueno, tenemos la suerte de que sea una abogada con unos ovarios tremendos, y por otro lado, ¿no es cierto?, trabajar en conjunto para que no nos pasen más por arriba, y que se defina. Nosotros tenemos, por ejemplo, la que es presidenta del MEAP hoy, que es Verónica Racini, ¿no es cierto?, que va como candidata a diputada nacional. Y bueno, para nosotros es un orgullo empezar a tener legisladores propios que nos empiecen a defender y que le puedan explicar a los de adentro cuáles son las necesidades y por qué, ¿no es cierto?, hay que votar estos proyectos, por qué hay que votar un proyecto de una ley integral y no parches por todos lados. ¿Por qué CAC y CAME lo tienen que manejar empresarios y no la gente que lo maneja, como el presidente de CAC o de CAME, que nunca tuvieron una empresa? Entonces, que hace 200 años están ahí adentro, que tienen unos discursos maravillosos, ¿no es cierto?, pero los resultados son siempre negativos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Pero lo tiene que saber la política, basta de poner los puestos a dedo, porque todo esto se maneja a dedo. Hay que terminar con esto, con el amiguismo, con el arrastrado que viene trabajando hace 200 años, militando y nunca le dimos nada. Che, vamos a darle came a este que viene trabajando hace 200 años, que es un burro, pero bueno, viste, siempre se portó bien. Tenemos que terminar con estas cosas. Esto es inviable. Bien. Está muy bien. Bueno, Armando, Eduardo, creo que es importantísimo esto que nos ha marcado. Nosotros seguimos en esta línea de comunicación y, por supuesto, permanentemente consultándolo para que vayamos ampliando el espectro, porque llevamos 3 programas, ¿no? 3 programas. 3 programas radiales. Y nos vamos enterando de muchas cosas que pasan en la Argentina, y ¿no? es muy importante esta integración que estamos haciendo. Por supuesto que vamos a estar consultándolo a usted, Eduardo, porque me parece que esa es la voz de la que necesitamos para salir de esta lógica tan perversa y buscar otro paradigma para un sector tan importante como que son que usted integra y que forma parte. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un saludo grande a su audiencia y bueno, dejarnos comunicar. Nosotros acá en Rosario estamos trabajando con la Mesa 61, que es una mesa muy fuerte, pero muy fuerte, con empresarios muy comprometidos de diferentes rubros, y la verdad que bueno, estamos haciendo una tarea muy buena. El tema es, como digo siempre, que los legisladores entiendan que este es el camino, y que si ellos quieren seguir viviendo bien, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer es apoyar estos proyectos para que sigamos generando mayor producción y mayor generación de empleo, para terminar con los planes, para terminar con la pobreza, para terminar con la indigencia, para poner en marcha los planes de educación que hoy Argentina lo necesita, fortalecer la salud, y bueno, ni hablar de la seguridad acá en la provincia de Santa Fe, y que se está extendiendo a todo el país, porque ya no es solamente la provincia de Santa Fe. Así que le agradezco muchísimo y estoy a su disposición. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias igualmente. Seguimos en Todos Somos Pyme. Vamos